Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a Hijas de Clio, un espacio de historiadoras para historiadoras donde buscamos hacer divulgación de historia, literatura, arte y en general creación femenina. El día de hoy estamos muy contentas porque tenemos a una invitada que nos va a hablar de un tema bien interesante y muy nuevo, que es la astrología de la Nueva España. Tenemos con nosotras a Ailín, pero bueno, antes de eso nos presentamos, ¿no? Yo soy Lisbeth Bolaños. Yo soy Rosario Neri. Y yo soy Ailín García. Y esto es Hijas de Clio. Y bueno, para empezar a romper el hielo un poquito, pues queríamos leer unos textos que vienen muy a colación del tema del día de hoy. Ahí les va. Allá, en el libro de Job, le dice Dios: ¿es que eres tú capaz de juntar las brillantes estrellas de las Pléyades o detener el giro de Arturo? ¿Acaso eres tú el que hace comparecer a su tiempo el lucero o que sobre los hijos de la tierra se levante el véspero? Cuyos términos, sin noticia de la astrología, sería imposible entender. Sor Juana Inés de la Cruz en respuesta a Sor Filotea. Ahí les va otro. Los eclipses de sol y de luna, aquecidos, recientemente nada de bueno nos presagian. El amor se entibia, la amistad se extingue, se dividen los hermanos, en las ciudades rebeliones, entre los estados discordias y traición en los palacios. William Shakespeare en El Rey Lear. Ay, muchísimas gracias, Ailín. Y bueno, gracias por estar aquí presente con nosotras. Les presento a Ailín, quien, ella nos comenta que entre recorrer la ciudad y aprender sobre la vida, una de sus grandes pasiones, pues es la historia. Y por esa misma razón, en 2023, Ailín, que es estudiante de Historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, creó la plataforma Corazón Histórico, que es un proyecto también de divulgación histórica, que le tenemos mucho cariño también aquí en Hijas de Clio. Y sus temas de mayor interés son la divulgación de la historia, la astrología, la historia de las emociones, y ha colaborado en distintos espacios de la Ciudad de México como Centro Cultural El Rule, la Escuela de Astrología Sol y Plutón y pues la propia ENA, que es su casa de estudios. Bienvenida. Muchas gracias a todas por este espacio. Pues nada, Ailín, me uno a los comentarios de Liz. Yo también estoy súper contenta de que estés acá. Desde que nos conocimos las tres allá en el Palacio Postal, dijimos, tenemos que hacer una colaboración, sí o sí. Entonces, pues nada, empiezo a preguntar, cuéntanos un poquito sobre tu tema. ¿Cómo se entendía la astrología en el siglo XVII en la Nueva España? Claro, ahí les va. Resulta que la astrología en la Nueva España es entendida como una herramienta que Dios le mandó a la humanidad para entenderse con la creación divina. Y es que esta herramienta también va a ser entendida por muchos ilustres como una ciencia, la ciencia heredada por Dios, a través de la astrología, astronomía, porque es un mismo concepto. En aquel entonces no había esta separación como actualmente la conocemos. Pues podíamos conocernos a nosotros mismos y conocer nuestro entorno. De hecho, pues se puede entender la astrología, claro, como una ciencia que puede llegar a ser predictiva, que eso lo vamos a ver más adelante con la astrología judiciaria. Y también como la ciencia para entender por qué llueve aquí. ¿Será que está Plutón aquí? ¿O por qué soy tan enojona, ¿no? ¿Será que tengo un humor colérico? Tengo mucho fuego en mi cuerpo. De hecho, de esta manera, la astrología en la Nueva España también, al ser una ciencia, sirve para atender a la medicina, para los navegantes, ocupaban los astrólogos. De hecho, el primer astrólogo que llega aquí, a estas tierras, y astrólogo en el concepto occidental, claro, viene Blas Botello con Hernán Cortés. Hernán Cortés traía a su astrólogo de cabecera y le iba diciendo, oye, ¿cómo está el cielo para avanzar? Y el astrólogo, no, ahorita. De hecho, se dice que Blas Botello le dijo a Hernán Cortés que iba a haber un momento en donde todos iban a conocer a San Pedro, ¿no? Para no decir otras palabras. Para esto, Blas Botello muere cuando es la huida de Hernán Cortés y sus compañeros, ¿no? De Tenochtitlan. Y este Bernal Díaz del Castillo le escribe, ¿no? En sus crónicas: ay, que Blas, no, que muy astrólogo, que no vio venir que iba a comparecer. Dice, ¿de qué le servían sus estrellitas? A mí me pareció muy chistoso, ¿no? Bueno, cuando leí esto, porque
entendemos cómo están estos astrólogos en este momento, que claro, también Moctezuma no se queda atrás, también tenía su astrólogo, pero bueno, eso ya será tema de otra conversación. Claro, sí. Estamos en el siglo XVII, y en el siglo XVII un astrólogo que va a abrir este estudio es Enrico Martínez, cosmógrafo e intérprete de la Ciudad de México. De hecho, si van a la catedral, al lado tienen su placa. Casi nadie la topa, pero ahí está, y dice Enrico Martínez, en grande. Él hizo el primer desagüe de la ciudad, pero lo que casi no se cuenta de él es que pues, era un todólogo, y entre esas todologías era astrólogo. Él crea el repertorio de los tiempos de historia natural de la Nueva España, que se lo dedica al virrey don Juan de Mendoza. Le da este libro, le dice, virrey, ¿no? en la introducción. Este libro tiene el objetivo de entretenimiento, pero se lo escribo para que usted conozca la tierra que va a gobernar, refiriéndose a la Nueva España. Y en este libro él empieza a describir cómo se compone la Nueva España, qué humores hay, qué estrellas están velando en la Nueva España. De hecho, también va a haber un apartado en donde él va a dar sus descripciones sobre los 12 signos zodiacales, que si son Tauro, que si son Acuario, ¿no? Cuáles son sus humores, sus características, sus cualidades. Y a partir de aquí hay algo muy importante, que es la astrología judiciaria, ¿no? Se supone que ¿qué pasa con la Inquisición, no? Pues la Inquisición pues los tiene que sancionar. Resulta que la astrología judiciaria se entiende como astrología judiciaria, que hay astrología ilegal, porque roza ya con la superstición, con la adivinación del futuro. Y es que, ojo, porque Dios te dio el libre albedrío, pero no por ello, o sea, que no confías en Dios, ¿no? Porque andas checando tu futuro. Algo importante que tenemos que entender es que en la Nueva España la ciencia y la religión va de la mano. La filosofía, las cuestiones herméticas van de la mano para entender la propia ciencia. Y tengo una pregunta, o sea, respecto a esta íntima vinculación entre ciencia y astronomía. Mencionaste que Hernán Cortés traía su propio cosmógrafo y en base a eso se tomaron decisiones importantes de la conquista. Me parece fascinante eso. Y o sea, ¿iba también en rol de su médico de cabecera, Galeno, o ya ese es otro tema aparte? De hecho, Blas Botello, al todavía pertenecer al siglo XVI, es necromante. Entonces le sale a las ciencias oscuras, a las artes oscuras. Entonces no, como tal, no va como rol de médico. Va como, sí, en esta misión de ver el futuro. Claro, ok. Yo tengo otra duda que justamente va con lo que estás diciendo. Yo entiendo muy bien que en el siglo XVII está muy unido como esta idea de astrología, astronomía, ¿no? E empieza a ver como después un poco más esa separación de astrología, vamos un poco a relegarla, porque no hay que creer mucho en ella. Entonces, bueno, mi pregunta va a cuáles son estas diferencias, entonces, como nos podrías ahondar un poco más entre las diferencias de astrología, astronomía. Ok, Enrico Martínez, porque es mi especialidad de ese señor. Nos da la separación. Sí, claro. La astronomía es la ciencia que estudia los cielos, mientras que la astrología es la ciencia que estudia cómo los cielos influyen en los cuerpos pues sublunares, ¿no? Todo aquello que está abajo de la luna es la astrología. Al final van de la mano. De hecho, todo el siglo XVII está lleno de astrólogos. Tenemos la cátedra de astrología, ¿no? También en la Real Universidad Pontificia de México. Si se meten a la Inquisición también van a ver muchísimos casos de astrología judiciaria, porque era inevitable saber astrología y por ende saber astrología judiciaria. De hecho, bueno, ya más adelante les contaré unos chismes de Sor Juana Inés de la Cruz que tienen que ver mucho con eso. Y bueno, es que también es muy interesante este tema porque todavía en nuestros días estamos muy vinculados con todavía esto, ¿no? De que, como dijiste en un inicio, qué signos somos y esto tiene que ver con nuestra forma de ser, con nuestro comportamiento y cómo va a ser también el lugar en donde habitamos, ¿no? Y también, o sea, hay una frase súper común que me encanta, es que me saca de mis casillas. Sí. Cómo esa frase viene de esta cartografía de los cielos, donde cada planeta tiene una casilla y en donde por ende si algo te saca de tus casillas es que no está en orden, como tus humores, De hecho, eso también está súper interesante porque en el siglo XVII se les hace cartas astrales, horóscopos, ¿no? A los virreyes, porque hay que conocer quiénes son y cómo van a gobernar. Igual
en esta búsqueda de horóscopos y pronósticos, me he encontrado con un horóscopo que se hizo a una pareja que se quería casar. Era una pareja de la alta alcurnia. Y el astrólogo le dijo, uy, se tienen que casar en agosto o en noviembre para que su matrimonio sea próspero y tengan hijos y fortuna. De igual manera, también me he encontrado con recetas médicas a partir de la astrología, en donde dicen como, te duele la cabeza, es que está Aries. Tómate esta plantita. Porque las plantitas también tienen que ver mucho, bueno, la herbolaria tiene que ver mucho también con los elementos, con lo que si el humor flemático, colérico, entonces por eso tienes que tomártelo. Por eso es que a mí me parece, pues, mágico, o bueno, sorprendente, cómo la astrología se fusiona con la medicina, con la cartografía, y de hecho, Enrico Martínez también va a hablar de la compatibilidad entre personas. Va a decir, es que son compatibles porque tú tienes tal signo en tal y tú tienes tal signo en tal. Que no es tan distinto a lo que hacemos en nosotros. Sí, todavía. Entonces, Yo ¿a creo cuántos en no eso. se meten a buscar qué signo es su crush para ver si están compatibles, no? Bueno, pues era lo mismo que hacían en el siglo XVII. Y también, bueno, mencionabas un poco sobre la vinculación de la cosmografía con la medicina, los humores y la enfermedad. Tengo un dato y me gustaría que me dijeras si pasó, si no. Tras la conquista y hubo muchísimas enfermedades, obviamente, ¿no? Hubo toda una crisis biológica en donde pues los nativos no estaban acostumbrados a ciertos viruses. Se empezaron a enfermar y las personas se preguntaban por qué está muriendo tanta gente, ¿no? Y no sé si fue con Enrico Martínez, pero tengo entendido que sí llamaron a un cosmógrafo para decir por qué se estaba muriendo tanta gente, y después dijeron, es que la laguna está haciendo este ambiente demasiado húmedo y está alterando los humores de todas las personas y de los nativos. Lo que hay que hacer es secarla. Entonces, si de por sí ya había todo un proceso de secar el lago de Texcoco para generar la ciudad, la enfermedad y la medicina fue otro factor decisivo, según yo, en donde, pues a raíz de estas alteraciones de humores y de la medicina y de la cosmografía, pues cambia todo este paisaje. Claro, sí, y la verdad no me sorprende que eso pasara en la Nueva España, porque les digo, la religión y la ciencia y la astrología, todo iban de la mano. De hecho, Enrico Martínez, el que hizo el desagüe de la Ciudad de México, es el ingeniero que lo hace. ¿Pero qué creen que pasa? Se le sale de las manos, el desagüe no funciona, y entonces a Enrico lo empiezan a culpar. Es tu culpa que inundaste la ciudad, ¿no? Y bueno, el fin de Enrico Martínez es algo triste porque pues muere solo, ¿no? De hecho, resulta que fui al archivo, a la AGN, y me encontré una carta de Enrico Martínez. Así, yo estaba fascinada, porque era una carta en donde él estaba solicitando al virrey que le autorizara un libro de astrología médica, en donde él había encontrado también con estas comunidades indígenas cómo fusionar la herbolaria con la astrología para llevar la medicina a estos contextos pues fuera de la Nueva España. A mí me pareció fascinante esta carta de solicitud, pero pues lamentablemente pues nunca se hizo el libro. Sí, claro. Y bueno, vamos a avanzar un poquito más de siglos, porque Enrico Martínez fue fundamental a principios de la colonia, ¿no? Pero después, ¿cómo cambia esta concepción cosmográfica, cosmogónica, sobre todo considerando que pues pasan 100 años, 200 años, y hay un montón de textos que también llegan a la Nueva España, que me imagino de distintas latitudes? Sí, claro, empiezan a llegar los de Copérnico, ¿no? Ajá, que también exacto. era como, la Inquisición lo penaba, porque todo era sistema de Ptolomeo, ¿no? De hecho, aquí va a aparecer algo importante, que casi no se habla de una gran astróloga. Y como tal me atrevo a decir esa palabra porque ¿qué era un astrólogo en el siglo XVII? Alguien que conocía el movimiento del cielo y las cualidades del cielo, obviamente también astrología. Y una de estas grandes personalidades es Sor Juana Inés de la Cruz. Yo estuve rastreando sus poemas, y es que en sus poemas ahí está, ¿no? Está la evidencia más clara. El primer sueño de Sor Juana Inés de la Cruz habla sobre un eclipse que sucede en la Ciudad de México, tal cual. O sea, yo me imagino a Sor Juana ahí en su balconcito toda la noche, registrando el eclipse. Porque además lo va relacionando con las constelaciones. Está pasando por Acuario, está pasando por tal. Y además en ese poema va añadiendo las cualidades de estos signos. Resulta que también hay un texto que como tal no es 100% de Sor Juana, pero se le atribuye, que es el oráculo de los preguntones. Un oráculo. ¿Qué hace una monja con un oráculo?
Y es que el oráculo también está hecho con los signos del zodiaco. Entonces hay un apartado de Piscis, hay un apartado de Leo, Acuario, Virgo, Sagitario, en donde vienen con poemas que se cree que lo hizo Sor Juana Inés de la Cruz porque el estilo de la escritura es similar al con el que ella pues escribe. En este siglo XVII sí va cambiando. Empezamos desde una astrología pues llamámosle supersticiosa y pasamos ya a una astrología más pues científica, pero como podríamos conocerlo actualmente, ¿no? En donde ya se separa la astronomía de la astrología. De hecho, ¿qué va a pasar? Pues resulta que con estos estudios de Copérnico van a decir como, yo creo que los planetas como que no nos afectan a nosotros. No son tan determinantes. Acá no son tan determinantes entre nosotros. Y esto va a generar varias disputas porque es un choque y un rompimiento de paradigmas, ¿no? ¿Qué pasaría si actualmente se rompieran los paradigmas que tenemos? Pasaría yo creo que lo mismo que en aquel entonces, habría una confrontación entre ideas, no, yo creo que la astrología sí, yo creo que la astrología no. Eso pasó con Sor Juana Inés de la Cruz, Carlos Sigüenza y Góngora y el Padre Quino. El Padre Quino era, porque, escuchen, Padre Quino, los teólogos también tenían que saber de astrología. El Padre Quino va a pasar un cometa en la ciudad, va a decir, se vienen los peores augurios, nos vamos a conocer a todos a Diosito ya mismo, enfermedades, si estás embarazada, no tengas a tu hijo, aguántatelo. Y para esto, Carlos Sigüenza y Góngora y Sor Juana Inés de la Cruz van a salir. Van a decir, no es cierto. No pasa nada. Son solo movimientos celestes, ¿no? Con Libra Astronómica se defiende mucho esta teoría de que son solo cuerpos celestes que están en un espacio y que no influyen en nosotros. Y es que también yo creo que aquí hay que entender de que estamos en unos años en donde ya está entrando como más este concepto de ciencia, ¿no? O sea, ya se deja atrás como esa unión que hay entre punto filosofía, ciencia y religión. Entonces ya hay como una separación muy tajante, ¿no? Desde esta modernidad. Y como Liz una vez me decía, somos hijos de la modernidad. Entonces creo que también es algo que nos cuesta trabajo entender, ¿no? Cómo está esa mentalidad de la época en donde ya empieza a haber como este rompimiento de paradigmas y de cómo empieza a entrar como esta idea de ciencia y no, cómo unos planetas van a interferir en nosotros, ¿no? Cómo van a definir quiénes somos, cómo nos comportamos. Y bueno, ahorita que mencionaste esto del oráculo, justamente me recuerda mucho incluso al oráculo de la antigüedad, ¿no? Cómo los cielos, cómo los planetas intervienen en las personas y cómo se le pregunta, ¿no? También como para hacia dónde podemos ir. Y bueno, ahorita que sacaste a colación a Carlos Sigüenza y Góngora, ¿nos podrías hablar un poquito de cómo hay esta relación de este autor con Sor Juana y la Libra Astronómica? Claro. Bueno, Carlos Sigüenza y Góngora, muchos lo conocen como el primer científico de la Nueva España, ¿no? Es como muy aplaudido, muy conocido. Pero ¿qué pasa si les digo que también era astrólogo? Resulta que él hacía pronósticos y lunarios. La gente consumía los lunarios de Carlos Sigüenza y Góngora. Y es como, yo me imagino, ¿no? Porque mientras leo veo que la gente los consumía muchísimo. Entonces yo me imagino que era como cuando vas a, no sé, a los pollos y te dan tu calendario al principios de año, pues así, porque... con mi pollo. Porque así pasaba. Cada año sacaban todo el lunario para el nuevo año y ya tú lo consumías y tú lo leías, ¿no? Entonces, a Carlos Sigüenza y Góngora la Inquisición lo tuvo varios temas porque se metía en temas judiciarios. Una vez dijo, es que el virrey se nos va a petotear. Y la Inquisición le dijo, oye, Carlos, eso no se puede publicar, lo tienes que corregir. No podemos poner esto, otra cosa. Entonces Carlos dice, bueno, está bien, lo voy a corregir, ¿no? ¿Y qué más pueden encontrar en el lunario? Bueno, cuando son días hábiles para tener hijos, para casarse, para iniciar negocios, para que no requeremos embarcar. Esas informaciones. Sí, exacto. Entonces, Carlos Sigüenza y Góngora, pese a que defiende mucho que los planetas no interfieren en nosotros, él sigue produciendo lunarios. ¿Por qué? Porque deja dinero. Claro, y también esta parte de la predicción política que puede tener, que le trajo muchos problemas a Góngora. Sor Juana Inés de la Cruz finalmente estaba muy involucrada con la corte de la virreina. Hubo también ahí como temas jurídicos, roces. Bueno, con Sor Juana Inés de la Cruz no está limpia en la Inquisición, no tiene ningunos temillas. Claro, sí hubo padres, ¿no? Obispos que la atacaron por esta concepción, bueno, por esta gran mujer y intelectual, ¿no? De lo que producía, lo que hacía. Pero como tal, a Sor Juana no hay casos de astrología judiciaria ligados.
no que haya encontrado por el momento. Pero sí está de que es una mujer de ciencia, más que de literatura, que claro que lo es, también se le debe de reconocer como una mujer de ciencia y sobre todo como una astróloga de la Nueva España. Ya. Ay, no, pues qué interesante y qué risa, ¿no? Más que nada, sí siento que ahorita que Liz mencionó esto de la política, es muy interesante ver cómo no estamos hablando de cualquier persona quien está consultando ese tipo de información. O sea, estamos hablando de los virreyes, de personas que están en la política, de personas que en serio sí veían... en ese tipo de información, en este tipo de conocimientos, una vía para saber cómo gobernar, ¿no? O en qué tiempo, o en qué años, cómo tener hijos, o sea, está increíble toda esta información. Y bueno, ya para ir acercándonos un poco al cierre, ¿nos podrías hablar un poquito de estos dos maravillosos poemas que nos trajiste? Claro que sí. El primero es el de ¿qué le dice Dios, ¿no? A Job. Ajá. Aparece en la respuesta Sor Filotea de Sor Juana Inés de la Cruz, que es esta respuesta al obispo que le estaba incriminando, ¿no? Por conocer demasiado a Sor Juana Inés de la Cruz. Y a mí me parece importante esta cita, porque yo incluso dije, ay, ¿a poco sí dice eso Job, no? Entonces me metí a la Biblia y dije, a ver, ¿dónde? Parecido ya, la Biblia está muy modificada lo que quiso decir Sor Juana Inés de la Cruz, pero nos habla justo de que la astrología pues es esta herramienta que Dios nos mandó para conocernos, ¿no? Bueno, conocer a nuestro alrededor, nuestro entorno, al prójimo. Y la siguiente cita de William Shakespeare me pareció bastante interesante porque aparece en un libro de historia de la astrología de un historiador británico, James Tester, que habla sobre la historia de la astrología occidental. Y me parece importante porque la astrología no solamente está en la ciencia, ¿no? También aparece en la literatura, en los cuentos, también en la medicina, les digo, ¿no? O sea, a mí hasta encontré una tesis de medicina en la UNAM que hizo su tesis a partir de recetas de pronósticos astrológicos en la Nueva España. Bueno, pues muchísimas gracias, Aline. De verdad que me divertí muchísimo en este episodio, además de que aprendí un montón. Es un tema que realmente, pues yo no estaba muy familiarizada y aprendí muchísimo. Aprendimos muchísimo. Un montón. Y pues sí, muchísimas gracias. Yo también, el tema está precioso. Y recuerden, por favor, también seguir Corazón Histórico. Que bueno, aquí en Hijas de Clio estamos haciendo esta entrevista con mucho placer, pero también ahí en Corazón Histórico estaremos haciendo cositas. Sí, van a venirse cositas muy interesantes. Vamos a estar allá en el centro de la Ciudad de México haciendo cápsulas. Algunas capsulitas que esperemos que les guste mucho. Y pues nada, vamos a ir cerrando. Esto fue Hijas de Clio. Acá estamos con Ailín y bueno, yo soy Rosario Neri. Yo soy Lisbeth Bolaños. Yo soy Ailín García. Y esto es Hijas de Clio. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto a Hijas de Clio como a Corazón Histórico. Y bueno, nos vemos en la siguiente. Bye. Bye.